inicio grabar sesión. Esto se va. Ya chicos. Entonces, clase en el global número 7, derivadas. Derivadas parte 1. Si ustedes revisaron la guía que les mandé ayer junto con el link de la clase y otras recomendaciones, eh, verán que ya esta unidad de derivadas es grande. De hecho, toda la prueba 2 está en torno a derivadas y parte de la tercera también. Entonces, es la materia, yo diría, transversal de este curso y realmente aquí ya están entrando a cálculo, porque todo lo que vimos de manera ya consistente, porque la última parte de la primera unidad sí se puede considerar cálculo, pero lo que estamos viendo acá con derivadas ya es cálculo diferencial y que si en el caso de ustedes más adelante les corresponde tener cálculo 2, es su base para ese curso. No es una materia complicada, sí puede en primera instancia parecer algo raro porque uno en general no ve las cosas tan de manera directa y las derivadas en realidad tienen bastantes aplicaciones, sobre todo cuando trabajamos con gráficos en general, chiquillos. ¿Ya? Y con funciones, que fue todo lo que hicimos en la primera parte. De hecho, parte de las cosas que ocupamos en la primera parte, por ejemplo, composición de funciones o incluso los conceptos vagos de límite que alcanzamos a ver, también se van a ocupar en esta clase. Entonces, chiquillos, los aprendizajes esperados para la clase de hoy son resolver problemas que involucran el análisis de funciones elementales utilizando procedimientos de cálculo diferencial de acuerdo a los requerimientos. Y el día de hoy es calcular derivadas de funciones usando las fórmulas de derivación. Eso es lo importante. Si ustedes recuerdan, en límites también tuvimos un apartado muy similar. Primero tuvimos límites por aproximación y luego tuvimos límites por fórmula, por decirlo de alguna manera, con los límites elementales. Acá en el caso de la derivada también. Esto, si lo vamos al contexto presencial, por ejemplo, todas las fórmulas que vamos a ver en derivadas no es necesidad que se las tengan que aprender, porque estas siempre van a estar como en una especie de formulario. Obviamente, para el caso particular, que es altamente probable que nuestra segunda prueba también la tengamos en formato de entregable, ustedes en un costadito se van a generar su propio formulario para ir respondiendo a las distintas preguntas que se les van a proponer. Entonces, eso también es importante tenerlo en consideración. Ahora, los contenidos de hoy, chiquillos, primero es una parte que yo diría que es de las más importantes, que es la introducción de entender el concepto de derivada por medio de un ejemplo. En general, todo lo que tenga que ver con cálculo diferencial es complicado de explicar porque en cierta medida es un poco abstracto en sus definiciones teóricas. Pero yo creo que con el ejemplo con el que voy a tratar de explicarles el concepto de derivada lo van a entender y se van a quedar con la clave de lo que es lo que necesitan acá. Luego vamos a ver un par de ejemplos del concepto como límite intuitivo, que eso va por un lado de aproximar o calcular, y finalmente ya derivadas de funciones elementales. Vamos a ver un ejemplo, lo vamos a trabajar en conjunto, después van a trabajar ustedes, y de ahí vamos a irnos con ejercicios propiamente tal de la misma modalidad. Trabajo algunos yo, trabajan algunos ustedes, y así lo vamos a ir desarrollando. ¿Ya? Esa va a ser como la mecánica de hoy. Vuelvo a decir, en la parte de introducción, tú sobre todo, si no hay algo que entiendan, por favor, me paran de inmediato y yo no tengo problema en explicarles, porque como les digo, me interesa mucho que les quede claro el concepto, porque esto, vuelvo a decir, va a ser todo lo que vamos a ver en la segunda unidad y además va a ser parte de lo que vamos a ver en la tercera. Entonces, por eso es bien importante entender los conceptos. Entonces, chiquillos, cuando uno le habla de derivada, en realidad, no todos la alcanzaron a ver en el colegio, partamos por esa base. Pero la derivada, tal como aparece acá, es una forma más de obtener un resultado, de averiguarlo para resolver un problema, que es prácticamente un poco una definición eh, de las cosas que nosotros hacemos en matemática. Nosotros nos entregan un problema, buscamos la mecánica o los procedimientos para resolverlo y generamos la solución. Entonces la derivada también viene siendo un mecanismo para encontrar una respuesta.
Ahora, ¿qué es importante? Tiene que ver con funciones. Recuerden que las funciones, nosotros lo conversamos en la primera unidad, es una máquina que hace una relación entre datos de entrada con datos de salida. Y tiene que ver con qué tipo de función, con todas las funciones que nosotros conversamos en algún minuto. La función lineal, la exponencial, la logarítmica y la función potencia por medio de los polinomios. La cuadrática también está metido en esto. Entonces, todo lo que vimos en la primera parte también nos va a servir. De hecho, dentro de los conceptos de función, nosotros también vimos su composición, que también lo vamos a ocupar acá. Y además también en primera instancia vimos el concepto de límite, que nos va a servir al comienzo para entender un poco la definición, entre comillas, formal de derivada. No es que la vayamos a utilizar como lo hicimos en la primera unidad, pero en realidad todo lo que se ve en la primera unidad se utiliza en esta segunda. Por eso era importante que esta unidad, que fue la anterior, que era un poco recordar conceptos de álgebra, más unos de cálculo, yo en su minuto cuando les presenté el curso les dije, estas unidades son recursivas, es decir, la materia que yo vi antes la voy a ocupar después. Por lo tanto, esto no es borrón y cuenta nueva, me olvidé de todo lo que vi en la primera prueba porque obviamente se vuelve a utilizar acá. Ahora, una definición o una primera definición que se puede decir de derivada es que estas sirven para calcular un valor en un punto determinado de una función que varía progresivamente. Esto es como la clave. Nosotros hasta acá veíamos funciones con un comportamiento continuo, es decir, si la función era constante o si era lineal, siempre iba a ser lineal, iba a tener una única pendiente. Si teníamos una función cuadrática, teníamos nuestra parábola con su forma respectiva y no iba a cambiar, iba a ser la misma parábola. En el caso de las derivadas es cuando ya nuestra función no siempre se comporta de la misma manera. Entonces, ahí está la primera clave respecto a los ejercicios que nosotros vimos anteriormente. Nuestra función, si la evaluábamos en distintos puntos de X, siempre iba a ser la misma. En cambio, cuando nosotros trabajamos con una derivada, no siempre es así. Esta va cambiando a medida que pasa el tiempo, por ejemplo, que es como una de las típicas variables que se ocupan, sobre todo cuando trabajamos con derivadas. Pero, como les digo, ya vamos a entrar con una definición un poco más precisa y técnica, por supuesto, de lo que es una derivada. Esto solamente es para que tengan una noción muy vaga de la idea de derivada. Entonces, chiquillos, para explicar un poco el concepto de derivada y sobre todo para analizarlo como el límite intuitivo, que es esta definición que vimos al comienzo, les voy a partir con un ejemplo. Imagínense que yo eh, quiero desplazarme desde mi casa hasta Duoc y aproximadamente con todas las demoras video yo me puedo demorar 40 minutos. Este es un valor de referencia, nada más. Entonces, yo puedo generar una función que represente cuánto espacio yo llevo recorrido a medida que voy avanzando dentro de esos 40 minutos, desde el minuto 0 hasta los 40. Y eso yo lo puedo graficar en una función de este estilo, donde en el eje X tengo el tiempo, en el eje Y tengo la distancia. Si en este caso yo, por ejemplo, me voy a pie y mantengo una velocidad constante, mi gráfica sería como una función lineal. A medida que pasa el tiempo, yo voy avanzando hasta que yo llego a un punto, que en este caso en el tiempo serían los 40, y la distancia sería, bueno, la distancia que existe entre Duoc a mi casa, que son más o menos como unos 7 u 8 kilómetros, APP. Pero eso no es lo que viene al caso acá. Es solo tener una referencia. Si yo voy siempre a una velocidad constante, debería expresar esta función como una función lineal. ¿Cuál función? En este caso no me interesa por ahora. Solamente nos vamos a centrar en la gráfica. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ahora yo, en vez de irme caminando, voy en micro, quizás yo me voy a demorar menos. Es decir, esta gráfica se su pendiente se ampliaría, que sería este gráfico que tengo en rojo. Es decir, la misma distancia que recorro, que ya les dije que eran 7 kilómetros más o menos, pero ahora la recorro
menos tiempo. En cambio, si yo me voy por algo que me voy mucho más lento, que no sé, si me iba trotando antes, ahora me voy caminando, o me voy detrás de una persona mayor que me va frenando, obviamente esta pendiente va a ser más inclinada o menos inclinada en este caso, por lo tanto tendría como una línea más abajo. Es decir, me voy a demorar mucho más tiempo en llegar a la misma distancia. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que si yo mantengo una velocidad constante, esta gráfica puede, o esta recta verde, puede irse hacia arriba o puede irse hacia abajo. Pero en ambos casos voy a recorrer la misma distancia, pero en un mayor o en un menor tiempo. Pero acá hay algo importante y que siempre lo he dicho en estos dos casos, a velocidad constante. Pero yo les pregunto, cuando ustedes, por ejemplo, se desplazan de su casa a Doc, cuando lo hacíamos, obviamente, siempre lo hacíamos a velocidad constante, independiente si se iban en micro, en metro, en bici, caminando, lo hacían a velocidad constante. No. Si se van en micro, que se pillan un taco, que el micrero va tomando a toda la gente. Si van en metro, que se cortó la luz, que están haciendo una protesta. Si se van caminando, que se encuentran con un amigo, que se quedan pegados conversando, que se distraen con el celular. Entonces nunca van a tener una velocidad constante. Vuelvo a decir, a menos que vayan literalmente como un caballo tapado y que solamente su objetivo es llegar a Doc, llegar a Doc, llegar a Doc y nada más, y no me importa más en la vida. Cosa que sabemos que no es así. Entonces, en el papel, si yo voy cambiando mi velocidad, mi gráfico va a tener variaciones, no va a ser esta línea recta. Claro, partiríamos al comienzo con una velocidad constante, pero después cambiamos. Pensemos en un ejemplo, nosotros mismos. Nosotros salimos de nuestra casa, tomamos un medio de transporte, el que sea, y este medio también va teniendo velocidades distintas. Si tienen suerte, llegan de golpe, pero en realidad sabemos que eso no pasa. Y después cuando se bajan, tienen otra velocidad. Entonces en el papel, si nosotros graficamos distancia y tiempo, nosotros tendríamos, como dice acá, una gráfica con variaciones en la inclinación. O sea, Nico, podría ser, pero aún así no es constante. Porque obviamente cuando tú vas en un terreno plano no es lo mismo que cuando vas en una bajada o cuando vas en una subida. Entonces ahí ya tu velocidad igual cambia y tendría distintas eh, velocidades, por decirlo de alguna manera. Nuestro gráfico sería imposible mantenerlo constante. Porque además también calles convencionales, por ejemplo, semáforos. Por lo tanto, vas a estar constantemente que aumentas la velocidad, que la mantienes, que la bajas, que frenas, que se cruza un auto, etcétera, etcétera. ¿Podría ser más constante? Sí. Si es una bicicleta eléctrica, también, pero aún así yo voy a tener que frenarme en algunas partes, salvo que tenga una suerte increíble y que me tope con puros verdes, cosa que sabemos que no es poco probable, pero es difícil. El punto es que en nuestros casos en general la velocidad cambia. Por lo tanto, obviamente mi gráfica también cambiaría. Y en este caso tendría variaciones en la inclinación. No sería esta línea recta original que yo tenía. Si ustedes, déjenme que sea chillón y que destaque. No sería esta línea recta que nosotros tendríamos originalmente. Tendríamos variaciones, en algunos casos digamos ir más rápido, en otros vamos a ir más lento, pero no es algo continuo, no es constante. Va por ahí la pregunta de la utilización de la derivada, porque si ustedes recuerdan, la primera definición que dimos es cuando queremos saber el valor de un punto, pero con una gráfica que cambia de manera continua o que va cambiando progresivamente, no es un único valor o eh, una única pendiente, si estamos hablando, por ejemplo, de función lineal, por dar un caso. Entonces, ¿qué es lo que pasaría, chiquillos? Yo ahora les quiero preguntar, ya chiquillos, ustedes están en una situación que tuvieron distintas velocidades a la medida que ustedes iban trasladándose, o en el caso mío, que me trasladaba desde mi casa hasta Duoc. Y yo les pregunto, quiero saber exactamente cuál es la velocidad que llevaba en el minuto 20. Entonces, claro, ustedes como pueden decir, profe, hacemos un promedio, velocidad que llevaba en el minuto 30, velocidad que llevaba en el minuto 20, partido 2,
y saco la velocidad. Pero en realidad, chiquillos, hacer un promedio es bien rasquita, las cosas como son. Entonces, no quiere decir que no se pueda hacer. Pero en una gráfica, por ejemplo, aquí yo les estoy mostrando una gráfica con 4 pendientes. Pero obviamente vemos que en la práctica las funciones donde se ocupa la derivada no tiene 4 cambios, pueden tener mucho más. De hecho, si nos ponemos más quisquillosos, podemos tener un cambio por minuto. O sea, si nos trasladamos 40 minutos, quiere decir que tendríamos 40 inclinaciones distintas. Por lo tanto, obviamente, hacer un promedio no sería como lo más apropiado, sería como una aproximación así, como esas aproximaciones al ojo que hacíamos en un comienzo, el límite, ya, es muy parecido en este caso. Entonces, lo que a mí me recomendarían sería ir reduciendo este intervalo. Entonces, en vez de considerar los 40 minutos, podría considerar una franja más pequeña. ¿A qué me refiero con esto? Desde los 20 minutos, tomar un intervalo más pequeño. Por ejemplo, -5 y +5. De tal manera de irme acercando a este valor del 20. Ahora, cuando yo me digo irme acercando, ¿recuerdan cuando hacíamos esto con los límites? Pero ahora la diferencia era que buscábamos a un valor muy gigante. No sé, si nuestro valor estaba entre 0 a 10, yo le decía, ya chiquillos, evaluamos nuestra función en 100, en 1000, en 10.000, en 1.000.000, un valor muy gigante al cual tendía nuestra función. Ya, en el caso de la derivada, nosotros nos vamos acercando a un punto, acercándonos tanto por la derecha como acercándonos por la izquierda. Ahora, ¿cuál es el criterio, en este caso, de elegir, por ejemplo, yo aquí dije ya, -5,5. Chiquillos, pueden elegir el valor que quieran. Pueden, si quieren, tener 1 minuto de diferencia, es decir, elegir nuestro valor entre los 19 y los 21, y así irse achicando, 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 hasta de tal manera de llegar a un punto. Ahora, ustedes me podrían preguntar, pero profe, yo podría llegar, pescar el 20 y evaluarlo en mi función. Sí, pero ¿cuál es el punto? Nosotros acá estamos buscando distancia o tiempo. No, pues, nosotros estamos buscando velocidad. Entonces es ahí lo distinto, porque si no, no tendría ningún sentido todo lo que estamos conversando y al final es como, claro, profe, puedo llegar y evaluar y esto es como, dejemos de perder el tiempo. No, lo que pasa es que si bien nosotros tenemos un gráfico, que tenemos dos variables, nosotros la que estamos relacionando es una que no aparece de manera implícita en nuestra función. Ojo, no aparece de manera, perdón, explícita. ¿Por qué? Recuerden que fórmula de física, la velocidad es distancia partido tiempo. Oh, profe, tengo la distancia, tengo el tiempo en el gráfico, entonces claramente puedo tener la velocidad. Por eso es que nosotros podemos hablar de velocidad, si de hecho se han dado cuenta, siempre estuvimos hablando de ella, pero en el gráfico nunca estuvo. Cuando nosotros trabajamos, en este caso, en el apartado de derivadas, siempre vamos a trabajar funciones que no aparecen de manera directa en el gráfico, pero sí que las podemos generar y calcular. Entonces, en este caso, claro, yo gráficamente yo no puedo decir cuál es la velocidad, tampoco la puedo calcular, pero sí por medio de operaciones matemáticas puedo llegar a ella y puedo llegar a un valor exacto. Sobre todo cuando mi gráfica tiene distintas variaciones o distintos cambios en cada punto que yo vaya evaluando de la gráfica. Ahora, esta forma de llegar o acercarme a este punto depende de mí. Hay casos, vuelvo a decir, yo puedo elegir tramos de minutos, tramos de segundos, de centésimas, de milésimas, lo que ustedes quieran. Ahora, obviamente, mientras más pequeña esta diferencia, obviamente al evaluar mi función esto va a ser más preciso. El punto es que, al igual como en el caso de los límites, nosotros no siempre podemos trabajar directamente con los gráficos. Porque obviamente si ustedes recuerdan, basta que yo les diga función polinómica y ustedes se acordarán cómo eran esas gráficas. No era una línea recta, no era una parábola, sino que eran cosas súper raras. O sea, era una curva, un sector plano, después nuevamente para arriba, para abajo, una montaña rusa. Por lo tanto, obviamente existen operaciones matemáticas que permiten trabajar con estas fórmulas de tal manera que yo pueda calcular las derivadas, casi como si fuera una receta, por decirlo de alguna forma. Entonces, el concepto
de acá de derivada entra como el límite intuitivo. Si lo decimos de alguna forma, con una derivada se puede medir el límite del cambio cuando el intervalo tiende a cero. Es decir, cuando yo cada vez me voy acercando, acercando, acercando hasta 20 para este ejercicio en particular, acercándome tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, en palabras sencillas, lo que es la derivada, chiquillos, es justamente lo que les tengo ahí en negrita, marcado con otro color y subrayado. Es la razón de cambio instantánea entre dos variables, lo que me permite a mí en cualquier punto de la gráfica, independiente que tenga múltiples inclinaciones, yo puedo calcular cuál es la razón de cambio. Eso es lo que me interesa que se queden de lo que es la derivada, es una razón de cambio entre dos variables generando una tercera, que esta tercera obviamente tiene relación con las dos que están en el gráfico. Y ahora, como les decía anteriormente, cuando mi función tiene una fórmula, por supuesto que yo puedo generar la derivada por medio de operaciones matemáticas. ¿Cuáles operaciones? Bueno, es lo que vamos a ver en la segunda parte, por supuesto, de esta clase. Y esas fórmulas vamos a darnos cuenta que en algunos casos son bastante elementales y otras que hay que trabajarlas un poquito más. Vamos a tener que sacar de la memoria algunos conceptos de potencias, por ejemplo, algunos de logaritmo, que en general de repente se nos olvidan, pero haciendo harto ejercicio de derivada nos vamos a encontrar con estas situaciones donde las vamos a tener que aplicar. Entonces, chiquillos, la definición clave de la derivada es una razón de cambio. Generalmente la palabra instantánea se agrega porque en muchas preguntas les va a aparecer la palabra instantánea, pero se refiere a una razón de cambio. En cada punto en particular yo puedo calcular o saber cómo va cambiando esto, independiente de la gráfica que yo tenga. Y así en ese caso poder calcular, por ejemplo, eh, la velocidad en el ejemplo que yo acabo de calcular. Ahora, en el caso de la derivada se asocia mucho a conceptos de física, y de hecho hay algunos que yo les voy a hacer como un mini recordatorio de cómo calcular. Pero es importante esto porque esa mecánica es la que se replica cuando yo esto lo quiero calcular, por ejemplo, como un límite intuitivo. Si hacemos la analogía, por ejemplo, al límite, esta primera parte de derivada se parece mucho al límite por aproximación, donde nosotros hacíamos mucho cálculo numérico, reemplazábamos en nuestra función y obteníamos el valor. Íbamos, hacíamos unos 3, unos 4 cálculos, pum, y llegábamos al límite por aproximación. Si ustedes recuerdan después, la segunda parte de eso, nosotros calculábamos límites, pero por fórmula. Hacíamos un pequeño truco matemático y empezábamos a calcular todo de manera directa. Entonces, más o menos es como muy similar a lo que vimos en la última parte de la primera unidad. Una primera parte por intuición, por tanteo, y ya la segunda ya es un poquito más formal, por el tecnicismo, por la utilización, perdón, de fórmulas, que eso es lo que nos va a permitir en general determinar la derivada de una función. Ahora, como les digo, chiquillos, vuelvo a decir, en general, pues créanme, para mí es súper complicado reducir todas las materias de derivada, la parte teórica sobre todo, porque es cosa que ustedes googleen derivada, definición de derivada, y les van a salir unas cosas que son súper enredadas. Creo que a través de este ejemplo, espero, les haya quedado un poquito más claro qué se entiende, para qué sirve el concepto de derivada, que es, como les digo, lo que tengo acá subrayado, destacado en esta diapositiva. Es una razón de cambio instantánea entre dos variables en cualquier punto que yo quiera evaluar a mi función. Eso es como el concepto en general. Chiquillos, ¿alguna duda, consulta? O sea, puedo entender que haya muchas dudas, pero ¿alguna duda o consulta con esto? Creo que ojalá con el ejercicio que viene, que es el primero de la guía, voy a tratar de explicarles un poquito o que lo vean de manera más empírica cuando nos referimos a razón de cambio. Chiquillos, ¿están por ahí?
La idea, por ejemplo, chiquillos, si me devuelvo al gráfico anterior, es que la derivada, para este ejemplo en particular, lo que nos dice o nos va a ayudar en realidad, nos ayudaría a medir en cada punto de esta gráfica variable, por decirlo de alguna forma, cuán rápido yo iba, independiente del tramo de tiempo en el cual me encontraba. Entonces, para eso me sirve, por ejemplo, en ese ejercicio. Ahora, vamos a ir al ejercicio uno, tanto el ejercicio uno y 2 de la guía, donde se ocupa el límite, pero de una manera intuitiva, calculando directamente, si lo decimos de una forma al español sencillo. Entonces, el ejemplo dice, un grupo de estudiantes participa en una cicletada que inicia en el centro de Santiago hacia el sur del país. La función f de x es igual 0,02 x elevado a 2 más 5, entrega la posición de un ciclista en kilómetros después de t minutos en su partida. Entonces, en este gráfico tenemos tiempo-posición. Se parece mucho al ejemplo con el cual yo les partí explicando el concepto de derivada. Chiquillos, como primer dato, en esto en general, el gráfico poco y nada sirve. No, a lo mejor sirve para la primera pregunta, pero más allá de eso, no tiene mucha injerencia. Distinto al caso, por ejemplo, del límite, donde se ocupaba un poquito más. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es su posición a los 30 minutos de su partida? Entonces, la función me dice f de x entrega la posición después de t minutos de partida. Por lo tanto, la pregunta A es solamente evaluar nuestra función, f de 30. Entonces esto nos quedaría 0,02 por 30 al cuadrado más 5. Y chiquillos, ¿cuánto da ese resultado? ¿Está bien lo que hizo Isaías o se equivocó? Sí, es 23 kilómetros. Entonces, después de 23, o sea, perdón, después de 30 minutos, el ciclista se encuentra en el kilómetro 23. En este caso no es necesario colocar interpretación porque solamente nos piden el valor, que en este caso sería el 23. Entonces, primera pregunta, nada del otro mundo, evaluar una función. Ahora, la pregunta B hay que tener cuidado. ¿Cuál es la velocidad promedio? Y aquí es donde uno empieza con las dudas. Profe, ¿y de dónde saco la velocidad? Porque claro, yo tengo acá posición, que sería el equivalente a desplazamiento, tengo tiempo, y ¿dónde está la velocidad? Entonces acá, en la otra lámina, yo les tengo un pequeño recordatorio, que en general todos los ejercicios de este estilo ocupan esta definición. Por ejemplo acá, velocidad promedio, ojo, la velocidad promedio no es llegar, tomar dos valores y promediarlos, no. No es eso. Ahí, por favor, primer detalle, no confundir con la media, que es el típico promedio que nosotros calculamos propiamente tal. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, la fórmula que está aquí abajito, que la velocidad promedio es una diferencia entre el desplazamiento partido una diferencia entre el tiempo, que es este famoso delta o ese triangulito que aparece ahí, no es más que hacer una resta. ¿En qué? De ese sentido, cuando ustedes les piden velocidad, chiquillos, promedio, y les salen con esta fórmula, lo que le están diciendo es, arriba es la distancia final, réstala con la distancia inicial, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Eso es lo que le están pidiendo. Entonces, en este caso, ¿el desplazamiento lo puedo calcular? Sí, lo obtengo por medio de la función. ¿El tiempo lo tengo? Sí. Tiempo inicial, los 30, tiempo final, los 60.
Por lo tanto, para obtenerlo de arriba, tengo que evaluar mi función. ¿En qué? Evalúo mi función en 60 menos mi función en 30. Ojo, esta de acá ya la habíamos calculado en el apartado anterior. Dividido los 60 minutos menos los 30. Y con eso estaría calculando la velocidad promedio. Ojo, muchas veces, chiquillos, les van a hablar de esto con distintas variables. Entonces, la mecánica funciona igual. Les van a dar un punto inicial y un punto final. En la parte de arriba siempre van a tener que evaluar su función en estos puntos y en la parte de abajo van a tener diferencias de tiempo. Siempre. De hecho, se van a dar cuenta que con el ejercicio 2 se ocupa la misma historia. Entonces, acá, ¿qué nos falta? Evaluar nuestra función en 60. Que esto sería 0,02 por 60 al cuadrado más 5. Gracias, vale. Eso es 77. Son 77 kilómetros. Entonces ahora reemplazamos los datos. Sería 77 menos, ¿cuánto nos había dado el anterior? 23, ¿cierto, chiquillos? Sí, 23. Menos 23 dividido 60 menos 30. Ya, chiquillos, ¿cuánto les da eso? 1,8. Entonces, chiquillos, si esto es kilómetros por minuto. Entonces, si tuviéramos que darle una interpretación, la velocidad promedio entre 30 y 60 minutos sería de 1,8 kilómetros por minuto. Entonces, siempre, chiquillos, que les coloquen alguna variable promedio, primero no confundirse con el concepto matemático, sino que aquí hablamos del físico. Por eso es que yo les hago el recordatorio aquí abajito. Ahora, obviamente, poniéndome en un contexto de presencial, por supuesto, uno les puede dar esa fórmula. Ahora, lo que es importante más que esa fórmula es que se acuerden de esto de acá. Y en general, independiente de la variable que yo tengo, chiquillos, es evaluar mi función en el punto final menos evaluar mi función en el punto inicial, que es lo que tenemos aquí. Y abajo, diferencia de tiempo. Recuerden, siempre en este caso tiene que ser un valor positivo, por lo tanto acá es final menos inicial. No van a ser canallas de ponerle algo que les dé negativo porque eso sería hacer explotar la mente y acá no viene al caso ello. ¿Ya? Y luego en este caso es evaluar nuestra función. Generalmente una de las dos ya va a estar evaluada, que va a ser justo la pregunta anterior. Por lo tanto, voy a tener que hacer la otra, que fue lo que calculé aquí. Y luego hacer la diferencia y dividir. Chiquillos, ¿alguna duda, consulta con esto? Ya, perfecto. Entonces, chiquillos, calculamos la velocidad promedio, pero acuérdense que nosotros aquí vamos buscando la tasa o... ay, se me fue la palabra. Aquí nosotros lo que vamos buscando es la razón de cambio instantánea, de tal manera de poder yo determinarlo en cualquier punto de mi gráfica. Entonces con eso nos vamos a la pregunta C, que nos dice, ok, vamos acercándonos a este punto. Nosotros acá lo que nos pide es determine mediante aproximaciones la velocidad instantánea a los 30 minutos de su partida. Entonces lo que yo voy haciendo acá es irme acercando al 30 tomando intervalos más pequeños. Si ustedes se acuerdan en el ejemplo, yo les dije, ya chiquillos, yo me demoro 40, quiero saber la velocidad a los 20. Entonces yo partí primero con un intervalo grande, más o menos 5. Entonces les dije entre 15 y 25. Acá lo que hacen parten con un intervalo más pequeño, hacen un más menos 2. Bueno, más menos 2 para un lado, menos 1 para el otro. Y así, ahí el intervalo no es necesario incluso que sea
igual, puede en un lado ser más grande o más pequeño, ahí da lo mismo. De hecho, si se dan cuenta, como es 30, hacia la izquierda es menos 2 y hacia la derecha es más uno. En el caso de acá, en el segundo es menos uno y en el otro es más 0,5. Y así se va achicando por un lado o por otro. Puede que en algunos casos sea igual. Esto generalmente viene dado, así que uno tiene que llegar y evaluar en realidad. La idea de esto es tratar de encontrar esta velocidad promedio instantánea hasta que se den cuenta que al irme reduciendo, este valor va a llegar a un punto en que se va a empezar a repetir. Entonces lo que nos pide hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Primero, evaluar nuestra función en 31, evaluar nuestra función en 28 y después hacer la división. Chiquillos, evalúen su función en 31 y en 28 y me dicen cuánto les da. Ya, la primera les da 24,22. Diego, ahí me está entregando el resultado de la división, ¿cierto? La segunda 20,68. Ah, ya, vale. Sí, está bien, por si acá. Ya, chiquillos, entonces ahora tienen que hacer la división. F de 31 menos F de 28 dividido 31 menos 28. Ya, perfecto. Entonces da 1,18. Ya, chiquillos. Hagan lo mismo para el segundo caso. Calculen F de 30,5, F de 29 y luego hacen la división. Y me dicen cuánto les da el resultado. Si quieren me pueden dar el resultado por cada evaluación o me pueden dar el resultado final. Ahí me da lo mismo. No, Álvaro, algo hiciste mal con la calculadora. Te tiene que dar un valor muy similar al primero. Efectivamente, da 1,19.
El primer valor daba 23,065, el segundo daba 21,82. Solo chiquillos para no dar la lata y tener que esperar tanto, porque obviamente ya después los cálculos con más decimales se complica un poco más. Yo les voy a dar acá cuánto valía cada función y después ustedes lo pueden corroborar, por supuesto. En este caso, esto queda 23,1202. En el caso de acá, 22,8802. Y el resultado de esto les da 1,20 o 1,2. En la última, y esta les da 23,012002 y esta les da 22,988002. Y al calcularlo les da 1,2 nuevamente. Entonces, si ustedes recuerdan, ya cuando tenía dos cálculos distintos y que me acerco, obtengo el mismo valor, entonces yo aquí puedo decir como conclusión que la velocidad instantánea a los 30 minutos de su partida serían 1,2 kilómetros por minuto. Esto vuelvo a decir, el cómo yo me voy acercando al 30 ya depende exclusivamente de ustedes. Obviamente para este caso, como pueden ser variadas las formas de acercarme, siempre ustedes les van a entregar una tabla de referencia para hacer el cálculo. Obviamente ustedes no les van a colocar esta columna de acá. Esto solamente se lo están colocando a modo de ejemplificación aquí, pero si les piden, por ejemplo, en algún ejercicio calcule el límite, o en este caso, perdón, calcule la velocidad instantánea por límite intuitivo, usted lo que tiene que hacer es esto que está acá. Restar arriba la en función evaluada en el punto más grande menos la función evaluada en el punto más pequeño. Y abajo haciendo la resta respectiva que generalmente van a ser años o va a ser una variable de tiempo. Esa es la idea. En general, vuelvo a decir, acá la idea es buscar la razón de cambio. Y aquí, como les decía, para esto sería la velocidad instantánea a los 30 minutos sería de 1,2 kilómetros por minuto. Acá bastante importante, chiquillos, la unidad de medida, que generalmente va a ser dividir eh, la variable dependiente dividido en la independiente. En este caso, la dependiente eran los minutos y la dependiente eran los kilómetros, que era la posición. Entonces, generalmente la división de las funciones va a ser directamente las unidades que va a tener, aunque obviamente aquí, como ya saben que es velocidad, ya saben que arriba es unidad de longitud, abajo es unidad de tiempo. No, no hay mucho cambio al respecto. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, chiquillos. Acá el problema de estos ejercicios, sobre todo cuando ya no empiezan a meter decimal, es que las respuestas obviamente se empiezan a agrandar. De hecho, se dieron cuenta que en la primera partieron con dos decimales, después con tres, cuatro y en la última terminaron con seis. Entonces, ahí tengan harto cuidado con eso porque no poner un decimal obviamente les puede afectar directamente. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda, consulta con esto? Una consulta, el último Álvaro que entró, que está sin apellido, es Álvaro Esparza. Solo recordatorio, Álvaro, cuando entres a la sala, acuérdate de entrar con apellido, porque además hay más de un Álvaro acá en el curso. Entonces, esto es perfecto de la asistencia, por si acaso. De hecho, si quieres, sal
y vuelve a entrar y que te aparezca el apellido para que el registro en el informe con nombre y apellido, ¿vale? Chiquillos, la mecánica es esta por ahora. De hecho, si se dieron cuenta, lo que hicieron en la pregunta B particularmente fue justamente prepararlos para resolver este tipo de ejercicio. La idea es irnos acercando, reduciendo los valores de tal manera de llegar a este punto constante, que en este caso era nuestra razón de cambio para este problema en ese punto. Si ustedes quisieran hacerlo, no sé, a los 40, a los 20, sería la misma mecánica, solo que ahora los intervalos de tiempo van a estar en torno al 20, 40 o al número que ustedes coloquen. Y ahí van a ir determinando la velocidad instantánea, perdón, que tenía en este caso el ciclista a esa cantidad de tiempo, ¿vale? La pregunta 2 es muy similar, solo que ahora les cambian el concepto y ahora les hablan de años con población. Entonces, en este caso dice, se espera que dentro de T años la población de cierta comunidad viene dada por la función P de T es igual a 0,005 por E elevado a 0,75 por T más 12. Una función que está en miles de habitantes. Esa es ya una cosa distinta. Y hay que tener cuidado con esto también, chiquillos. Siempre recordar las unidades de medida porque los resultados finales al evaluar siempre los vamos a tener que multiplicar por 1000, por cómo está la unidad de medida, en este caso los habitantes. Entonces, la primera pregunta dice, se espera que dentro de T años la población de cierta comunidad viene dada por la siguiente función. La pregunta A nos dice, dentro de 10 años, ¿cuántos habitantes tendrá la comunidad? Entonces, nuevamente, chiquillos, en este caso, evaluar nuestra función en 10. Entonces, aquí tengan harto cuidado cuando la evalúen, sobre todo los que tienen calculadora la básica, porque aquí se pueden equivocar. Ya, chiquillos. Dime, Camila. Los demás, por mientras, vayan evaluando esa función. Mira, depende. En algunos casos hay ejercicios que te colocan 4, 5, 6 decimales. Entonces ahí se conviene trabajar con todos. Las aproximaciones siempre se hacen al final, no entre medio, porque si no yo voy perdiendo decimales, por ende mi respuesta va a empezar a tener modificaciones. Entonces ahí se recomienda ojalá poner todos los decimales que te muestra la calculadora. Y hacer siempre la aproximación en el paso final, no hacerlo antes. Eso a modo de recomendación. Ahora, en este caso, la respuesta les da con muchos decimales, pero yo me voy a quedar solamente con 3 o 4. 21,0402, bla, 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 bla. Como me está pidiendo la cantidad de habitantes, entonces, y según lo que conversamos recién, esto se multiplica por 1000, porque está en miles de habitantes. Entonces, aproximadamente, dentro de 10 años, la comunidad va a tener 21.040 personas, aproximadamente. Porque recordemos que hay más decimales y en general, chiquillos, ya dijimos en alguna oportunidad, las personas las dejamos ahí, no podemos hacer una aproximación como de subir uno, porque en realidad estaríamos contando una persona que no está. Entonces, la primera pregunta, chiquillos, es, ya lo hemos visto en el ejercicio anterior, es evaluar la misma función. Y no tiene ningún cambio con eso. Ahora, nótese la pregunta B. ¿Cuál es la tasa de crecimiento promedio? Nuevamente aparece el concepto de promedio entre el sexto y el décimo año. Entonces aquí les aparece tiempo inicial, tiempo final. Oh, qué loco, el tiempo final yo ya lo había calculado anteriormente. Entonces ya tenía ese valor de referencia. Entonces acá, y ahí nuevamente les coloco una nota.
la tasa de crecimiento promedio actúa igual que la velocidad promedio del ejercicio anterior. ¿Qué quiere decir con esto? Que para esta pregunta, para la B, la tasa sería la tasa final, o no, no la tasa, perdón, sería la población final menos la población inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora, ¿dónde saco estos valores? Bueno, la cantidad de habitantes la saco con la función. Entonces esto sería P de 10 menos P de 6 dividido 10 menos 6. Lo mismo que hicimos anteriormente. Como les digo, la parte de arriba, chiquillos, cambia solamente por la función que nosotros tenemos. Nada más. El P de 10, acá, ¿vale? Los usamos todos con decimales. Acá. En la parte final, yo cuando ya hago la división, lo mismo que les dije anteriormente, yo trabajo todo con decimales hasta la parte final. Yo divido y ahí yo lo multiplico por 1000 en este caso. Para no complicarte la vida, porque obviamente si tú lo multiplicas antes, te vas a empezar a comer valores. Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, P de 10 nosotros ya lo teníamos calculado. En este caso yo lo voy a dejar con 3 decimales, solo por acomodo, nada más. 21,040. Y el P de 6 tenemos que calcularlo. El P de 10 venía de la pregunta anterior, el P de 6 sería 0,05 por E elevado a 0,75 por 6 más 12 y claro, da 12,45 porque creo que da un 0 después, entonces si lo anotamos o no es lo mismo. Entonces una vez que tenemos estos dos valores, los reemplazamos acá arriba. Entonces esto queda 21,040 menos 12,450 o 45, ahí da lo mismo. Dividido 10 menos 6. ¿Y cuánto les da esa respuesta? Chiquillos, con 3, 4 decimales. No es suficiente. Ya, si esto les da 2,1475 si lo colocan con 3 o 4 decimales. Y si esto lo multiplican por 1000, ¿dónde Diego? Es una constante. 2,78. De hecho, en la calculadora. ¿Dónde está mi calculadora? Aquí. En la calculadora está en el botón de logaritmo natural, el LN que tiene tu calculadora, arriba en amarillo o en otro color, debería decirte E elevado a X. Entonces, si en tu calculadora aprietas Shift y el LN, tal como dice la Vale, te va a aparecer la letra E. De hecho, voy a ver, debería salirte así. Si haces el comando, debería quedarte así. Bueno, esta es la calculadora básica, aunque en la avanzada también debería salir de la misma manera. Así debería salir. Isidora, sí, sí, de hecho, por ejemplo, para hacer esto de acá, yo lo escribo así, 0,05 por E, paréntesis, 0,75 por 6, cierro paréntesis, más 12. Así por lo menos lo escribo en la calculadora en la antigua. Sí, porque de hecho, si yo no le coloco paréntesis, si yo no coloco este paréntesis sobre todo,
te toma todo, así como que el E lo eleva 0,75 por 6 y le suma el 12 más encima. Entonces, sí es importante en la antigua, no tanto en la avanzada, porque en la avanzada uno va viendo cómo se va mostrando la función, por lo tanto, es más fácil de interpretar o más fácil de entender, oh, esto lo está tomando mal, pero en la antigua sí. Es importante el detalle, hay que colocar los paréntesis porque si no es un desastre completo. Entonces, chiquillos, en este caso, nuestra respuesta sería que la tasa de crecimiento promedio por año, de hecho, aquí esto está horrible, sería 2.147 personas por año. Ahí sí. Y esa sería nuestra tasa de crecimiento promedio entre el sexto y el décimo año. Entonces, chiquillos, ahora para la pregunta C, que ustedes ya la tienen que estar viendo en su guía, es hacer lo mismo que hicimos en la pregunta C de la pregunta anterior. Pero ahora nos van a preguntar por un tiempo en particular. Entonces la pregunta C dice, determine mediante aproximaciones la tasa de crecimiento instantánea, entonces le están pidiendo la razón de cambio en este caso, de la comunidad dentro de 10 años. Para ello utilizar la siguiente tabla de valores y obviamente redacte una respuesta, que es lo que ponemos al final. Entonces acá, chiquillos, se empieza a acercar, por ejemplo, aquí le resta 0,5 y le suma 0,5. Después acá le resta 0,1 y le suma 0,1. Acá le resta 0,01, le suma 0,01. Y así se va acercando progresivamente hasta encontrar un valor más o menos considerable en este caso. Chiquillos, aquí yo solamente les voy a pedir que calculen la primera y yo les voy a entregar los valores, o no, calculen la última. No, mejor calculen esta. Y yo les entrego los tres primeros. Vuelvo a decir, en este caso ya entendimos la mecánica, entonces no quiero que perdamos tiempo acá porque además nos queda todavía la segunda parte, que ahí sí que nos vamos a entretener un poco más. ¿Ya? Entonces yo les voy a entregar los valores aproximados, porque aquí van a trabajar con muchos decimales, eh, de cada uno de los primeros casos. Hagan el último, por favor. Solo ese. Cami, lo que puse acá es que acuérdate que a nosotros nos están pidiendo el valor cercano a 10.
Entonces yo lo que le estaba explicando ahí era cómo iban generando los intervalos. Lo que hacían, por ejemplo, era, si me iba hacia la izquierda, restaba 0,5 y al otro le sumaba 0,5. En el siguiente yo restaba 0,1, sumaba 0,1. Es solamente la explicación, nada más, de por qué generan esos intervalos. Que si se van dando cuenta, ocupan intervalos cada vez más pequeños, que estén más cercanos al 10. Solo eso. Pero para efecto el ejercicio no tiene, ¿cómo decirlo?, injerencia propiamente tal. Si ustedes, mientras están terminando de desarrollar ese apartado, se van dando cuenta que la tasa de crecimiento se va acercando a un valor. Primero tenemos un valor así como lejano, 6,94. Después tenemos 6,786, 6,7805 y si ustedes hacen bien los cálculos acá, vuelvo a decir, yo aquí hice trampa, lo voy a asumir porque esto lo hice con Excel, porque de verdad que con la calculadora básica, los comparativos, porque es una tortura. Eh, Llegamos a estos valores aproximados. Acá yo vuelvo a decir, trabajé con 5 decimales porque si no ya la cosa se ponía, y llegaba al mismo punto. Tenía que llegar al valor de 6,78, que era el valor al que se iba acercando la tasa de crecimiento promedio. Por lo tanto, en este caso, la respuesta sería, ojo, primero, el 6,78, tengo que multiplicarlo por 1000, por lo que ya hemos conversado en las preguntas anteriores, por lo tanto esto sería 6780. La respuesta, ¿cómo quedaría en este caso? Sería que la tasa de crecimiento instantánea a los 10 años será de 6780 habitantes o personas por año. Esa sería como la respuesta que aquí nos pedían. ¿Ya? Recuerden, esta multiplicación la hacemos exclusivamente porque la respuesta está en miles de habitantes. ¿Pueden colocar aproximado? Claro que sí, porque aquí al tener tantos decimales, nosotros solamente nos preocupamos de trabajar con los tres primeros. Entonces, todos los decimales que estén después, obviamente, se pierden por el trabajo que se hace acá. ¿Ya, chiquillos? Entonces, en este caso, en general, la mecánica, si se dan cuenta, es irnos acercando a este punto, a esta tasa de crecimiento que la obtenemos de una función que no necesariamente está directamente en el gráfico. Acá nuestros datos que teníamos era tiempo con población. Y nosotros acá queremos la tasa de crecimiento. ¿Cuánto se va agrandando esta comunidad en este caso a medida que pasa el tiempo? Y aquí nos piden particular en un punto. Y la forma es, vuelvo a decir, es como hacer un límite por aproximación, pero esto aplicándolo ya directamente a una razón de cambio. Cuando nosotros hacemos esto, chiquillos, que está acá en la segunda columna, nosotros lo que estamos haciendo es un cálculo de la razón de cambio, que era nuestra definición con la cual nosotros trabajamos originalmente en derivadas. Chiquillos, ¿alguna duda, consulta?
Ya, ya chiquillos y chiquillas. Si no tenemos dudas y consultas, vamos con el último apartado de la clase de hoy, que es ya ver cómo son las fórmulas, en este caso, de los límites, que es lo que nosotros vemos como derivadas de funciones elementales. Entonces, chiquillos, no voy a entrar en mucho detalle de esta. No, sí, te entendí, Javier. Entendí a lo que quería llegar con lo otro. Eh, las derivadas, chiquillos, de las funciones elementales, que lo que estábamos haciendo anteriormente era, aunque no lo crean, era hacer esto. Era exactamente lo mismo. Era como acercarnos a un límite. A nuestro estilo, por supuesto. ¿Ya? Si se dan cuenta, lo que teníamos acá era nuestra función evaluada en el número más grande. Acá teníamos nuestra función en el punto inicial. Y acá abajo aparece el h. El h era la diferencia entre los dos puntos. Si ustedes se acuerdan en los ejemplos que nosotros veíamos, por ejemplo, el primero que hicimos, decíamos nuestra función evaluada en 60 menos nuestra función evaluada en 30 dividido 60 menos 30. Entonces, si ustedes traspasan eso a lo de la izquierda, es exactamente lo mismo. Por eso es que al principio nosotros hablamos de una definición de límite intuitivo. Ustedes en el papel lo que estaban calculando era un límite. La diferencia es que ustedes se estaban acercando por la izquierda y por la derecha y con intervalos más pequeños, 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 hasta que llegaban a un valor al cual en este caso se acercaba la derivada. Ahora, gráficamente, chiquillos, lo que es una derivada es lo que tenemos acá. Es una recta tangente a ese punto en particular. Eso es una derivada, pero esto ya es como la definición formal, la cual acá nosotros no profundizamos tanto porque en realidad no viene al caso. No, no tiene mucho sentido entrar en tanto detalle porque en realidad esto es solo complicar. Lo único que sí les quiero dejar claro es que lo que hicieron en la primera parte era aplicar la definición formal, solo que aplicándola numéricamente. Imagínense que en general, por ejemplo, lo que se hace es partir con esto. Se parte con el límite directo, así que les ponen, llegan y les ponen la fórmula. ¿Se imaginan nosotros hubiéramos partido la clase así? No se hubiera entendido absolutamente nada. Entonces, si se han dado cuenta, al menos una de las ventajas de este curso es que siempre va con el ejemplo y después con la explicación formal y no al revés. Y siento yo que es un poquito más fácil para ustedes de entender con esa mecánica. Ahora, ¿qué es lo importante, chiquillos? Y que está ahí en esta esquinita derecha, la notación, para que tengamos claro. Cuando nosotros hablamos de derivadas, nosotros nuestra función original es f de x, o g de x, o la letra que se les ocurra. Cuando yo les coloco f con una comilla arriba, cuando les colocan y con una comilla arriba, o cuando les colocan y de x, en cualquiera de estos casos nos estamos refiriendo a que estamos hablando de una derivada de la función. Esto es la derivada. Y esta es la función original. Acuérdense que también sabemos de álgebra que f de x es lo mismo que y también. Entonces, por eso es que está este segundo apartado. Lo importante, chiquillos, es que cuando ustedes tengan que hacer derivadas de funciones, es importante que entiendan que cualquiera de las tres formas que se las mencionen, ustedes se están refiriendo a derivadas. ¿Ya? Vuelvo a decir, de este apartado solamente les estoy mostrando un poquito como la definición formal de derivada, que lo que estuvieron haciendo no era simplemente restar dos números y dividirlo por otra resta, no, era su definición formal de derivada a través del concepto de límite, pero sin que ustedes lo supieran. Pero más que nada de eso, es como para que recordaran o que hicieran la analogía a cada uno de estos casos, y luego el tema de la notación. Ahora, vamos con el concepto de las fórmulas, chiquillos, o cuáles son las derivadas de estas funciones elementales. Se dicen elementales porque por supuesto que existen muchas más. De hecho, nosotros en este curso por lo menos no vemos derivadas de funciones trigonométricas, que esas ya sí se ponen más feas.
Y de hecho aquí de repente puede una que otra que salga un poquito más confusa, pero las trigonométricas sí son muy enredadas y dan muchos dolores de cabeza. Ahora, ustedes pueden ver en su tabla que está o sea, en su guía, perdón, que hay una tabla completa. Yo la separé en dos partes para ir explicando con ejemplo y todo lo demás. Entonces tenemos las dos primeras funciones, que es la del tipo constante y que tenemos la función de tipo potencia. Entonces, chiquillos, en el caso cuando nosotros tenemos una función constante, es decir, tenemos un número y ese número puede pertenecer a R, su derivada es simplemente cero. Ejemplo, si su función f de x es 10, la derivada va a ser cero. Independiente del número. El número sea un entero, un negativo, un positivo, una fracción, una raíz, etcétera, etcétera. Si es un número, la derivada de un número o de una constante es cero. Por fórmula, por definición, no hay que entrar en mucho detalle con eso. Ahora, en el caso de las funciones potencia, las derivadas siempre tienen este comportamiento, que es el que está acá. ¿Cómo yo derivo una potencia? Muy sencillo, chiquillos. Lo que yo hago es el exponente, lo paso adelante multiplicando y mi nuevo exponente va a ser el número que tenía menos 1. Ejemplo. Si esto siempre es con ejemplo, chiquillos. Por ejemplo, mi función, o la voy a colocar acá abajo. F de x es igual, es x elevado a 8. Y yo les pido calcular la derivada. Entonces, según la definición que acabamos de conversar, esto sería, el exponente pasa adelante. Entonces esto quedaría 8 por x, se mantiene la x, y el exponente sería 8 menos 1. Por lo tanto, mi función o mi expresión quedaría 8 por x elevado a 7. Esa sería, en este caso, la derivada. Entonces, el exponente pasa adelante multiplicando y el exponente se va reduciendo siempre 1. Esa es la mecánica. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Es que en algunas ocasiones, chiquillos, se van a encontrar con estas cosas que están aquí. Y por eso se las coloqué en este apartado. ¿Por qué? Muchas veces se van a encontrar con fracciones. Entonces ustedes van a empezar a ver sus funciones y es como, chuta, ¿dónde ubico esto? Y no van a saber qué hacer. Entonces, en este caso, es bueno recordar la definición de potencia. ¿Por qué? En el primero que tenemos acá, 1 partido de x es lo mismo que x elevado a menos 1. Eso es una propiedad de potencia. ¿Qué dice la propiedad? Dice que cuando yo tengo el exponente negativo, esto me queda 1 dividido la potencia, pero con exponente positivo. Acuérdense que aquí arriba no aparece, pero tenemos un 1. Por ejemplo, otro caso, 1 partido x a la cuarta. Si aplicamos la definición, es lo mismo que decir x elevado a menos 4. ¿Por qué busco eso? Porque el x elevado a menos 4 sí puedo aplicarle la fórmula de derivada, que sería el ejemplo que yo les voy a escribir aquí abajito. Supongamos su función es g de x es igual x a la menos 4 y yo les pido su derivada. Entonces lo mismo, la misma definición. El exponente pasa adelante. Menos 4 por x elevado a menos 4 menos 1. Entonces, chiquillos, ahí ojo con los signos. Menos 4 con menos 1 les quedaría menos 5. Entonces, esto les quedaría menos 4 por x elevado a menos 5. Que sería una forma de escribir o la otra sería transformarlo a fracción. Entonces, esto les quedaría menos 4 dividido x elevado a 5. Es importante que manejen las dos formas de transformación.
en este caso, porque en muchas ocasiones les va a pasar que la respuesta puede aparecer de una o de otra manera. Vamos a hacer ejercicios de este estilo, chiquillos, así que no se preocupen, va a salir por repetición, van a recordar el concepto de potencia. Lo que me interesa acá en general, chiquillos, es que entiendan que la derivada de una potencia es lo que se utiliza bastante. Ojo, no confundir potencia con exponencial. En la potencia, la incógnita se encuentra en la base. En la exponencial, la misma función lo dice. La incógnita se encuentra en el exponente y tiene otra fórmula que ya vamos a ver a continuación. Ahora, el otro caso que está aquí escondido es cuando tenemos una raíz. La raíz también por definición se puede escribir como potencia para poder ocupar la fórmula de derivada. Entonces, si yo por ejemplo tengo x elevado a 2 de una raíz quinta, para poner números distintos, entonces esto yo lo puedo escribir como x elevado a 2 quintos. Que al final una raíz es una potencia, pero con exponente que es fraccionario. Esa es como la definición. Entonces ustedes también les pueden poner y les pueden decir, chiquillos, calculen la derivada. Entonces yo la voy a escribir aquí arriba porque abajo ya no me quedó espacio. Si yo les digo, por ejemplo, h de x, chiquillo, es la potencia que tenemos ahí. 5 elevado a 2 quintos. Entonces yo les pido calcular su derivada. Entonces, nos vamos a la definición. El exponente pasa adelante multiplicando, sería 2 quintos por x. ¿Y qué decía la definición? El exponente menos 1. Entonces esto sería 2 quintos menos 1. Hacemos la resta de fracciones con calculadora. No quiero tragedias ahí por calcular mal. Y esto nos quedaría menos 3 quintos. Y en este caso basta con dejar la función ahí y llegarían a su respuesta. No tienen que hacer alguna transformación más allá. En algunos casos sí, en otros no. Acá, si llegan hasta ahí, la respuesta está bien en ese caso. Entonces, tenemos tres casos posibles. Que les den la potencia normal, como el caso que está en verde. Que les den la potencia como una fracción, donde yo lo tengo que transformar previamente. O que les den una raíz. Entonces, en cualquiera de esos tres escenarios, chiquillos, ustedes van a ocupar la función potencia. Aquí abajito les ponen un caso particular, pero ya les voy a explicar el porqué de eso. Chiquillos, ¿alguna duda, consulta con esto, con esta primera parte? Javier, queda una segunda página de derivada, que yo aquí la dividí en dos, solo por tema de espacio. Ahora, solo por hacer mención, ¿por qué la derivada de x es 1? Esto se da porque si yo derivo x elevado a 1, el exponente pasa adelante, 1, por x, 1 menos 1. Entonces esto de aquí quedaría 1 por x elevado a 0. Y cualquier número elevado a 0 ya sabemos que es 1. Por eso se llega a esta particularidad. Pero en realidad es aplicar la definición que vimos arriba. Así que en realidad esta, si quieren, ni siquiera pesquenla. Basta con tener la definición de arriba y ustedes pueden resolver cualquier potencia. Lo importante es que cuando trabajan con esta definición en particular ya saben que se pueden encontrar con tres casos. Que me entreguen la potencia directa, que me entreguen una fracción o que me entreguen una raíz. Y ahí es importante que recuerden estas dos definiciones que vienen de nivelación y de álgebra respectivamente. ¿Ya? Ahora, chiquillos, las otras derivadas con las que se pueden encontrar son con funciones exponenciales o con funciones logarítmicas, por supuesto.
Entonces aquí hay que tener precaución, ya dijimos que cuando hablamos de exponencial, la incógnita está en el exponente. En el caso de la función potencia, la incógnita está en la base, por eso se hacen distintos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una función donde acá tenemos también la salvedad de que la base tiene que ser mayor a cero? No vamos a ocupar bases negativas acá. La fórmula es repetir literalmente la función multiplicando por el logaritmo natural de la base. Entonces, por ejemplo, si mi función f de x es igual a 7 elevado a x, entonces mi derivada va a ser igual a, repito mi función, 7 elevado a x por logaritmo natural de la base, que en este caso sería 7. Y ahí no hay que hacer nada más. No hay una necesidad, chiquillos, de tener que calcular el logaritmo de 7, porque si ustedes lo colocan en la calculadora se los va a dar el resultado. No tiene que hacer eso. La derivada llega hasta ahí y nada más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa cuando tenemos eh, una función exponencial. Se repite la potencia, o sea, perdón, se repite la función multiplicado por el logaritmo natural de la base. Ojo, la base solo a chiquillos, no hay que incluir la x a la que esté elevado, no es necesario. En el segundo caso, que es una particularidad, la derivada de la exponencial es exactamente la misma función. De hecho, esa es la más amorosa y la más fácil de todas cuando trabajamos en exponencial. La derivada de Euler, que para su compañero que estaba preguntando era una constante, 2,78 y bla, 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 y muchos decimales infinitos. En el caso su derivada es exactamente la misma. Ahora, para las funciones logarítmicas tenemos dos casos. Tenemos cuando nuestra función es de base distinta, un logaritmo, no sé, base 10, base 5, base la que sea, y también tenemos los logaritmos naturales. Entonces, en el caso de las funciones con un logaritmo, con una base cualquiera, por ejemplo acá, h de x va a ser igual a logaritmo 5 de x, por ejemplo. Si yo quiero calcular su derivada, en este caso queda 1 partido x, que es lo que está al interior del logaritmo, multiplicado por el logaritmo natural de la base, que en este caso sería el logaritmo natural de 5. Recuerden también como dato que si les aparece logaritmo solo es equivalente a decir logaritmo base 10. Entonces ahí, para que tengamos precaución con eso y no se les olvide, que en algunos casos si no aparece la base es porque el logaritmo es 10. Y chiquillos, en el caso del logaritmo natural es directo. La derivada del logaritmo natural es 1 partido x. Entonces, si tenemos logaritmo natural de x, su derivada va a ser 1 partido x. ¿Existen más? Por supuesto que sí. Pero obviamente eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos álgebra de derivadas y cuando veamos también la regla de la cadena. Que ahí vamos a empezar a mezclar derivadas y ahí la cosa sí se pone enredada. Pero por ahora es solamente conocer los conceptos de las derivadas de cada uno de estos casos y calcularlas, por supuesto, en cada uno de los escenarios. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda, consulta con esto? Es aplicación de fórmulas. Vuelvo a decir, en esta primera parte es solo replicar eh, o como les dije en un comienzo, en una función aplicar una operación matemática para llegar al resultado, sin la necesidad de tener que hacer, por ejemplo, una aproximación eh, numérica, que sería lo que hicimos en la primera parte de esta clase. Entonces, chiquillos, a continuación, en la guía aparece lo siguiente. La idea de esto
¿ves? Si se dan cuenta en el lado derecho aparecen las tres formas distintas que les preguntan derivadas, es que ustedes vayan reconociendo el tipo de función y vayan calculando la derivada respectiva. Entonces, yo les voy a ayudar con las seis primeras y la idea es que ustedes vayan trabajando con las demás. Y obviamente las vamos a ir corrigiendo en paralelo. Entonces, chiquillos, la primera, ¿qué tipo de función tenemos? La A. Recuerden dónde está la incógnita y con eso pueden decir cuál función es. Ya, perfecto, es función potencia. Entonces ya sabíamos que en este caso la función potencia decía el exponente pasa adelante y el nuevo exponente va a ser el número que tenía menos 1. Por lo tanto, esto nos va a quedar 3x cuadrado. Y ahí tendríamos nuestra derivada. Chiquillos, la segunda, tipo de función. Solo tenemos un número. Constante. ¿Y qué dijimos en ese caso, chiquillos, cuando la función era constante? ¿Cuánto valía su derivada? Esta era la más fácil. Vale 0. No hay nada que calcular. Isidora, es que la segunda de potencia, claro, es aplicar la definición, como les coloqué ahí. Entonces, yo no la pescaría, quédense con la primera y esa les sirve para todo tipo de ejercicios. Potencia directa, fracciones, raíces, etcétera. Entonces, por eso yo como la segunda es como, sí, es un caso particular, pero lo pueden aplicar por definición y llegan al mismo resultado. Solo que ahí yo les mostré por qué es uno, no es que sea magia, tiene un fundamento. Chiquillos, la tercera, ¿qué tipo de función tenemos? Exponencial. Iván, acuérdate que si tu incógnita está acá arriba, entonces exponencial. Si tu incógnita está abajo, como en la pregunta A, es potencia. Ya, entonces en el caso, chiquillos, de la exponencial, dijimos que su aplicación o su derivada era, tomo la función y la repito, entonces esto sería 5 elevado a x, y me queda multiplicado por el logaritmo natural de la base, que en este caso sería 5. Y ahí tendríamos la derivada. Entonces acuérdense que en la exponencial repito la función multiplicado por el logaritmo natural solo de la base. ¿Ya? Chiquillos, la cuarta, tipo de función. Logarítmica, ya. Y la derivada en la logarítmica, acuérdense que quedaba, nos quedaba una fracción. Nos quedaba lo que estaba al interior del logaritmo, en este caso x, por el logaritmo natural de la base del logaritmo. Entonces en este caso nos quedaría logaritmo natural de 5. Y ahí no podemos hacer nada más. Aplicación directa. Ya chiquillos, la quinta. ¿Qué tipo de función tenemos? Exponencial, y este era un caso especial, porque nosotros habíamos dicho que si nos pedían la derivada de la exponencial, era la misma función, queda igual. Chiquillos, la sexta, tenemos un logaritmo solo. Entonces, el tipo de función no hay que entrar en mucho detalle, logarítmica.
Ya, chiquillos. Si hacemos la analogía con la pregunta D, cómo quedaría nuestra derivada? Perfecto, Javier. Bien. 1 dividido x por logaritmo natural de 10. Ya dijimos por qué 10, porque aquí no tenemos base, entonces hay que recordar que existe un 10. Yo les recomiendo, chiquillos, que cuando estén con derivadas en ese sentido, coloquen el 10 para que se acuerden que existe, porque si no, no vaya a ser que me van a poner logaritmo natural de 1 o de 0 y todo se arrumbo. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Entonces, chiquillos, estas primeras 6 es trabajar directamente con estas funciones. Ahora vamos a trabajar con funciones que son un poquitito más pesadas. Lo mismo nos pide definir la función y después calcular la derivada respectiva. Entonces, chiquillos, en la G, ¿qué tipo de función tenemos? Exponencial. Recuerden que la incógnita está arriba. Estaba ahí la canalla, estaba escondida. Ya, chiquillos, entonces, en la exponencial, ¿cómo quedaba nuestra derivada? Solo te faltó un detalle, Javier. Acuérdate que se repite la... Sí, eso mismo. Se repite la función multiplicado por el logaritmo natural de la base, que en este caso sería el logaritmo natural de 5 partido 3. ¿Solo ese detalle? Sí, no, tranqui. Sí, es complicado. Explicarlo en el chat ya es complicado, sobre todo cuando trabajamos con derivada. Así que tranqui. Se perdona eso. Pero ahora no. Ya, chiquillos, la H. ¿Qué tipo de función tenemos? Perfecto, tenemos potencia. ¿Cómo quedaría la derivada? Ya nos quedaría menos 5 por x elevado a menos 5 menos 1. Y si eso lo resolvemos, esto nos queda menos 5 por x elevado a menos 6. Que la pueden escribir así, o también la potencia la podemos pasar hacia abajo y nos queda menos 5 dividido x elevado a 6. Cualquiera de las dos respuestas es válida, por si acaso. Solo aclaro porque en algunos casos se puede presentar como en el lado izquierdo como en el lado derecho. Entonces, por eso perdón, es preferible que la entiendan de esa manera. Chiquillos, la I, ¿qué tipo de función? No, miren bien la función. Si fuera constante no tiene que tener x, acuérdense. Es solo un número. Como dice el Diego, es potencia. Acuérdense lo que vimos anteriormente acá. ¿Dónde está? Acuérdense lo que vimos acá, que en la función potencia entran la potencia en sí, las fracciones y las raíces. Todas entran dentro de ese conglomerado. Entonces, ¿cuál era la idea? Teníamos nuestra función
Pero recuerden que esto lo transformábamos. Acuérdense que acá hay un 1 por la propiedad inversa de potencia. Esto nos quedaba con el exponente negativo. X elevado a menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? X elevado a menos 1. Ya, chiquillos, ¿cómo nos quedaría esto? Aplicando la definición de derivada de potencia. Perfecto, esto les quedaría menos 1 por x elevado a menos 1, que eso sería menos x elevado a menos 2. No importa, no importa. Entonces, así les quedaría su función, o si la escriben de otra manera, les quedaría menos 1 dividido x al cuadrado. Si queda como fracción. Cualquiera de los dos casos es completamente válido. Chiquillos, la J, ¿qué función? Potencia también. Ahora, por un tema de espacio, voy a partir haciendo el desarrollo de esta función. Partamos de la base. Primero, la raíz de x, nosotros la podemos escribir como x elevado a un medio. Entonces, en nuestra función tenemos 1 partido x elevado a un medio. Y según lo que vimos en el ejemplo anterior, esto cómo nos quería, no, perdón, cómo nos quedaría transformado a potencia. Claro, nos quedaría x elevado a menos un medio. Y eso ahora lo trabajamos acá, que sería similar a lo que hicimos en el J, ahora que vamos a trabajar con fracciones, que es distinto. Entonces, chiquillos, ¿cómo les quedaría su derivada? Tal cual como dice Javier, menos un medio, baja el exponente, multiplicado por x, menos un medio, menos uno. Ya, chiquillos, ¿y cuánto quedaría el resultado del exponente? Menos 3 medios. Y en ese caso lo dejamos ahí y no nos complicamos con la transformación. ¿Se podría hacer la transformación? Claro que sí, pero por ahora no es necesario complicarnos con eso, porque aquí sería un poquito más engorroso y quizás lo podemos ver en la clase del viernes y ahí lo vemos con más calma. Acá la idea es que ustedes sepan llegar a la derivada. Luego los arreglos o los ajustes que podamos hacer ahí, eso ya es otra historia. ¿Vale? Entonces, yo les recomiendo que en el caso de la función potencia, que a mi parecer es como de las que uno más trabaja en este aspecto, se preocupen de los ejercicios de potencia porque son los más ocupados, como fracción, como raíz, como combinado de esas dos, o como una potencia en sí. Chiquillos, la K, tipo de función y cuál es su derivada. Perfecto, función constante
y el valor de su derivada, cerito. Perfecto. Chiquillos, la L. Casi caen. Bien, bien. Constante, es un número. Constante, nuevamente derivada, cero. Bien, bien, bien. Que a veces pasa que les ponen esto y se confunden con la J, que ahí es raíz de X. Entonces, empieza como profe, función, potencia. No, constante. Ya, chiquillos, la M, función que tenemos ahí. Porque esto es un número, Diego. Uno partido raíz de 2. No tienes la incógnita. Para decir que una función es constante es que en tu función no aparezca la X. Por eso. Bien vale. La otra es potencia. Entonces aquí, chiquillos, tenemos que ajustar. Acuérdense que en este caso el t está elevado a un 1, por lo tanto, esto como potencia nos quedaría t elevado a un tercio. Ya que lo tenemos como potencia, ya chiquillos, lúzcanse. ¿Cómo quedaría la potencia en este caso? O sea, la derivada, perdón. Quedaría un tercio por t elevado a un tercio menos 1. Sí, no, se entiende, Iván. ¿Y cuánto les quedaría finalmente? ¿Cuál sería el resultado del exponente? Exacto, un tercio por t elevado a menos 2 tercios. Ojo Isidora con la variable, porque en este caso era t. Entonces, que sea correspondiente a la variable que les coloquen. La idea acá es como generar o ejecutar la derivada, pero para esos tecnicismos tengan arte consideración con esos detalles. ¿Ya? Chiquillos, vamos con... A ver cómo andamos de tiempo. Estamos ahí muy justitos. Ya. Chiquillos, de tarea, y los partimos revisando en la primera parte de la clase del viernes, nos va a quedar esta última lámina que sería desde la N hasta la S y además la pregunta siguiente que viene, que es la pregunta 4 en la página 5. La idea es que en la clase del viernes revisemos todo eso y hagamos la introducción a lo que es álgebra de derivadas. ¿Ya? Ahí está la tarea. De todas formas, esta presentación se la subo durante la tarde, pero quedan pendientes, chiquillos, los ejercicios desde la N hasta la S y los ejercicios del punto 4 de la guía, que eso está ubicado en la página 5. ¿Ya? Así que, chiquillos, próxima clase vamos a revisar esto y vamos a ver todo lo que tiene que ver con álgebra de derivadas, que es la operatoria, sumar, restar, multiplicar, dividir derivadas, que después nos va a dar el pie para trabajar con lo que se conoce como la regla de la cadena. ¿Ya? Así que, chiquillos, chiquillas, si es que no existen más dudas, más consultas, quedan liberados por hoy. De verdad, muchas gracias, se pasaron. Era una clase densa de contenido, así que también les recomiendo que la vuelvan a mirar si es que tienen un tiempito por ahí. La voy a subir, ojalá hoy día durante la tarde. Y también, por favor, recuerden, los que no han enviado su prueba 1, tienen plazo hasta las 6 de la tarde de hoy. Por favor, no lo hagan a última hora, porque si no, después no hay forma de recibirla ni de aceptar la prueba. Así que, chiquillos, muchas gracias. Álvaro, me quedo con el informe de la sesión. Así que tranqui. Chiquillos, muchas gracias, que estén bien, que tengan buena tarde y nos estamos viendo el viernes. Un abrazo, cuídense. Chau, chau.